programa de investigación lo titularon Cosa juzgada constitucional y seguridad jurídica, aspectos generales de una tensión existente. Muy buenas noches a todos los presentes. En primer lugar, dar gracias a Dios y agradecer a mi semillero de investigación, el cual me da en el día de hoy la oportunidad de estar presente ante este magno congreso organizado por el Instituto Colombiano de Derecho Procesal, de connotación no solamente nacional, sino aún internacional también. Nuestra ponencia, la cual lleva por nombre La cosa juzgada constitucional y la seguridad jurídica, aspectos generales de una tensión existente, empezará dentro de su estructura para así establecer la tesis que buscamos propender a través de ella, tres puntos realmente relevantes. Primero, ¿cuál es el efecto jurídico de la cosa constitucional en relación a la seguridad jurídica? Segundo, desde la perspectiva del neoconstitucionalismo como fenómeno y corriente nueva del constitucionalismo moderno, ¿cuál es la función al momento de crear la jurisprudencia, la cual supedita al Estado en ciertos fines y propósitos? Y como tercer punto, traeremos a colación sentencias de la Corte Constitucional, la C98 en 1996 y la C075 del 2007, para entonces examinar la tensión comprobada existente dentro de la realidad sociojurídica y legislación existente. Es importante empezar por lo que son los métodos tradicionales de interpretación legal que se equiparan a los constitucionales. Conocemos de un lado del debate a Carlos Federico Savigny, como resultado de aquel producto de la Revolución Francesa, donde los poderes radicaban en una sola autoridad llamado rey, y que arbitrariamente decía, el Estado soy yo. Del otro lado tenemos a Rudolf von Hering, que dice que la tesis planteada en los métodos de interpretación constitucional, llamados textuales o literales, sistemático, historicista y lógico, por Savigny, se alejan totalmente de lo que era la humanización de la norma. En este orden de ideas entraremos a analizar cuál es, dentro de la Constitución colombiana, dentro de la legislación, la importancia, primero, de la Constitución, segundo, de la jurisprudencia, y tercero, de cómo se ejerce el control constitucional en Colombia. Dice el artículo 4 de la Carta Política que la Constitución es norma de norma y que todo caso de incompatibilidad entre la Constitución, la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales, y que es deber de las autoridades, de los particulares, acatar la Constitución en primer orden, la ley, y obedecer y respetar a las autoridades en Colombia. Dentro del marco legal, el artículo 6 de la Ley 153 de 1887 establece que toda ley posterior expresa la Constitución se reputa constitucional, y aunque parezca contraria a esta, se aplicará. Y en los casos de ser oscura, no terminante, entonces se aplicará conforme a conforme a los preceptos constitucionales. Pero encontramos una gran dicotomía que solamente puede resolver la jurisprudencia, que nos da lugar al artículo 230 de la Carta Magna, a decir que los jueces en sus providencias solo están sometidos al imperio de la ley, y que es la doctrina, la jurisprudencia, la equidad, los principios generales del derecho, criterios auxiliares para la administración de justicia. Pero la jurisprudencia establece que la ley, en este singular artículo, se entiende en el sentido lato, extenso, y no en el sentido estricto de la palabra de ley. Lo que quiere decir
que se sigue la tradición de la pirámide kelseniana, donde la Constitución es norma de norma y todo dentro del Estado jurídico colombiano ha de sujetarse a lo que ésta dicta. En este orden de ideas se traerá la coyuntura específica de las actuaciones procesales de los juicios que se surten ante la Corte Constitucional, expresadas dentro del decreto 2067 de 1991, el cual en su artículo 21 establece que la jurisprudencia, los fallos que profieren la Corte Constitucional tienen valor de cosa juzgada constitucional. La pregunta que surge es entonces, ¿puede ser modificada posteriormente las sentencias? ¿Puede ser modificados, cambiados posteriormente las deliberaciones que hacen al interior de la Corte Constitucional? Dependiendo, ya que sea absoluta o relativa. La C98 de 1996, donde la Corte empieza a examinar la constitucionalidad de la Ley 54 de 1990, la cual regula las relaciones patrimoniales entre las parejas heterosexuales, establece que es constitucional la ley, en el entendido, tomando como marco 3 puntos esenciales. Primero, que lo que se quiere buscar es materializar el fundamento constitucional del artículo 42 de la Carta. Segundo, que se busca establecer la materialización de la igualdad entre las parejas heterosexuales, tal cual como lo reza el artículo 43 de la Carta Política. Y tercero, en el entendido que no vulnera ningún derecho a las parejas del mismo sexo, por un lado, y por el otro lado, porque buscaba regular lo que eran las relaciones que coyunturalmente en la sociedad colombiana era una realidad. Sin embargo, la sentencia 075 del 2007 dice que esta constitucionalidad de la Ley 54 de 1990 será condicionada en el entendido que sea aplicada a las parejas del mismo sexo. ¿Cómo así? Si anteriormente había dicho otra cosa la misma Corte Constitucional y decía que esa era competencia que le pertenecía al legislativo y por ende no regulaba esta materia. En conclusión, vemos primero que la Corte Constitucional está detentando un poder el cual no le pertenece, o por lo menos esta es la tendencia, retrocediéndonos de esta manera a un estado monárquico superado hace mucho tiempo y el cual contradice totalmente a lo que establece la Constitución moderna, tal y cual como lo dice el artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, donde la garantía de los poderes tiene que estar determinada en la Constitución, igual que la seguridad en cuanto a los derechos. Segundo, el neoconstitucionalismo tiende a generar la democracia en anarquía, tal y cual como lo señalaban los ciclos de Polibio. Tercero, en consecuencia de lo primero, es menester que la Constitución se rija bajo un límite, un parámetro legal. Cuarto, en consonancia a lo ya dicho, es necesario o se conoce, se sabe que la Constitución es la norma expresa, es aquella que dice cuál es el derecho, cuál es la expresión del pueblo. Y quinto, como resultado de todo lo anterior, es menester un control constitucional donde el órgano límite que ponga el límite a la norma constitucional no sea solamente la Corte Constitucional, sino la expresión del pueblo a través de la corriente de opinión. Muchas gracias. No se les olvide que al terminar la exposición esperan la pregunta. Por favor, ¿nos regala su nombre? Julio Alejandro Maya Amador. En la ponencia ustedes plantean la cosa juzgada desde el punto de vista de la parte formal y desde el punto de vista de la parte de fondo. El grupo de investigación, ¿a qué parte de ella, a cuál de las dos opciones toma como fundamento? Bueno, el fundamento de nosotros está
ya que habla de la cosa juzgada constitucional, el decreto 2067 de 1991, en su artículo 21, en el segundo inciso, dice que cuando se ha estudiado aspectos que no son de fondo, sino de forma, no obsta para que sea estudiada la misma sentencia que profiere la Corte Constitucional por sus aspectos de fondo. En este orden de ideas entramos en la nueva propuesta o un análisis crítico reflexivo en cuanto a la variación que la Corte Constitucional hace de la sentencia C98 de 1996 a la C075 del 2007, cuando dice que porque hubo una reforma a la mentada ley que permitía el acceso a las parejas heterosexuales de manera voluntaria y que cambiaba materialmente y de fondo el estudio de lo que ya se había hecho en la C98 de 1996, entonces podía de esta manera pronunciarse en distintos sentidos acerca del mismo tema en cuestión. Muchas gracias. Gracias. Le corresponde al grupo 3, Universidad Jorge Tadeo.